Bueno, ¿está mejor? Ahora puedo. Bueno, gracias a Dios. ¿Algún otro hermano? Nos alegramos de ver. Uno que está en Trinidad, pero nos visita con frecuencia desde aquí también. Bien, Dios le bendiga a todos, hermanos. No sé si quieren, de lo que se encargó para ayer, no sé si quedó algo más, ¿listo? No, bueno, porque me habían preguntado si podían ofrecer algo que había quedado en la buceca de ayer, pero, o de hoy mejor dicho, no, sí de ayer, pero parecería que no. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo. Gracias a Dios por las organizaciones como tales predican el mensaje de Jesucristo. En otro evento que se tuvo, el centenario de la Asamblea de Dios, hace un año, un poco más, que se celebró en Estados Unidos, creo que uno de los que predicó, por lo menos yo lo he oído del hermano Silvano, que de nuestra organización en el mundo hay más de 67 millones de miembros, iglesias no recuerdo, y eso de los censados, o más o menos que sabemos, pero hay países, hermanos, donde es muy difícil contabilizar o contactarse con gente para hacer un recuento o una estadística bastante acertada, pero de lo que se tiene información, hace un año y pico había esa cantidad. Así es que, más o menos, por lo que vamos, tal vez 1 millón de nuevos creyentes por año. Esperemos que en estos años donde hay más iglesias y más creyentes se pueda ir aumentando porcentualmente esta cifra de año en año, y orar por aquellos lugares donde está prohibido predicar el Evangelio. Algunos misioneros de acá que han ido y otros de otros países, de acá los menos, pero han ido a países donde nos dicen a nosotros que no hablemos mucho acerca de ellos, ni dónde están, ni quiénes son, porque es un delito, es un quebranto de su ley el predicar y hablar acerca de Jesucristo. Así es que, hermanos, oremos por esto. Hermano mencionó el evento aquí en el Uruguay, y bueno, los datos que dio. Pero hay muchas otras iglesias evangélicas de sana doctrina que están predicando el mensaje de Jesucristo. Dios bendiga a aquellos que lo hacen, y Dios nos ayude a nosotros a poner nuestro granito de arena. Vamos a leer, decía, en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 12 al 17. Y dice así: doy gracias al que me fortaleció, versículo 12, ¿no? No sé si dije mal, capítulo 1, verso 12, Primera Timoteo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor
fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, me voy a basar en el versículo 15 y si observamos este capítulo, las epístolas del apóstol Pablo, esta es llamada una de las epístolas universales, aunque fue dirigida a Timoteo, en realidad no es. Pero en el capítulo primero, parte de él que hemos leído, Pablo presenta la grandeza de la misericordia divina, de la misericordia de Dios. Por el hecho de haber sido él mismo perdonado, a pesar de haber sido un blasfemo y perseguidor de los cristianos. Sabemos que Pablo, antes de convertirse, se llamaba Saulo de Tarso, perseguidor de los cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió, y así como empedernidamente perseguía a los cristianos, luego de esa misma forma él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Él da a entender que si en él sobreabundó la misericordia divina, es evidente, hermanos, que la misma es para todos los hombres. Por lo que él fue, a mí me alcanzó, siendo un blasfemo perseguidor, Dios tuvo misericordia de mí y me salvó, diciéndolo en otras palabras. Él menciona aquí el mensaje que está dando a ese hijo espiritual de él, Timoteo. El hijo espiritual se convirtió en el ministerio de él y ahora era pastor. Palabra fiel. Esta expresión es típica de las iglesias, de las epístolas pastorales. Yo decía que esta era una de ellas. En 1 Timoteo 4:9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. 1 Timoteo 3:1 dice lo mismo. 2 Timoteo 2:11 también, 3:8 también. Es decir, varias veces en esta epístola habla de palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. También esta expresión, esta declaración de palabra fiel se encuentra en el Apocalipsis, capítulo 21, verso 5 y capítulo 22, verso 6. Dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Jesús decía esto.
Y el capítulo 22, verso 6 de Apocalipsis dice, esas palabras son fieles y verdaderas. Y es así, hermanos. Nos da la pauta no solamente la historia, nadie puede negar la realidad del cristianismo y hechos arqueológicos, históricos y de la cultura occidental, la mayoría basada en los principios cristianos o judeocristianos. Es innegable, hermanos, que estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, nos dicen la realidad, la verdad de lo que ocurrió. Esta expresión señala la veracidad de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice el profeta Isaías, capítulo 40, verso 5, recuerdan este versículo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. Está explicando algo natural. La hierba se seca o sécase la hierba, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba puede durar un poco más, un poco menos. La flor la cortamos o la cortan, la ponen en un florero, dura unos días. Alguien ha dicho si se le pone una cafeaspirina dura unos días más. Bueno, pero se muere, se seca, desaparece, termina. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús dice en Mateo 24, verso 35, ¿recuerdan? El cielo y la tierra pasarán. Y pasarán, hermanos, pasarán, tendrán su fin. Mas mis palabras no pasarán. Lo que el Señor estaba declarando, lo que está en su palabra, lo que Él estaba diciendo, y los apóstoles parte de lo que Él decía registraron, mis palabras no pasarán. Hermanos, creamos esto. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él predijo, profetizó, todo lo que Él prometió va a tener su cumplimiento. Créalo, aprópiese aún las promesas tal vez personales para usted mismo. Cielo, tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Digna. Hay un mensaje o mensajes que no merecen ser escuchados y menos recibidos, aceptados, creídos. Mensajes falsos, mentirosos, de falsos profetas y aquellos que andan diciendo cosas, hermanos, que sabemos que son falsas y mentirosas, pero dolorosa y lamentablemente cristianos que no están transmitiendo fielmente el mensaje de la palabra de Dios. No están hablando lo que el Señor dijo que tenemos que hablar. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. Hay mensajes que traen malas noticias, pero el Evangelio trae buenas nuevas. De hecho, ¿qué quiere decir Evangelio? Buenas nuevas. La traducción de Evangelio es buenas nuevas. Si bien dice que la paga del pecado es muerte, dice en Romanos, mas la dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mala noticia de acá y de allá. Y religiones que dan malas noticias, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios es digna de toda atención, hermanos. Nadie puede temer su contenido si lo acepta, si lo cree, si lo practica, en el sentido de desechar lo malo y aceptar y cumplir lo bueno. Nadie puede temer lo que contiene y lo que dice la palabra de Dios, porque es para salvación. Jesús más adelante dice que no había venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. He venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, y digna de ser recibida. Este verbo recibir significa dar la bienvenida, recibir algo o alguien con gusto, con todo el corazón. Por ejemplo, para ilustrarnos y para explicar un poquito mejor esto, allí en Lucas capítulo 8, versículo 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. A pesar de que los gadarenos, versículos anteriores a esto, le habían dicho que se vaya, otros le recibieron con gozo. Y todavía es así, hermanos. Algunos le dicen que se vaya. Los de Gádara, por el milagro de la liberación de este endemoniado gadareno que tenía cientos o legiones de demonios, Cristo lo liberó y estos se asustaron. Y tal vez también un poco porque los cerdos que se precipitaron al mar o al precipicio le hizo pensar qué es lo que nos espera a nosotros. Dijeron: Jesús, más vale andate de aquí. Pero enseguida los versículos posteriores, en el verso 40 dice que cuando volvió Jesús, volvió de la tierra de los gadarenos, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Aquellos le rechazaron, dijeron: váyase, pero estos le estaban esperando. Y hermanos, hoy día también algunos le dicen: no quiero saber, vete de mí, no quiero saber nada de Dios. Tal vez porque la vida mundana, la vida carnal, la vida de los placeres, le ofrece más placeres, pero son temporales. Y el mundo pasa y sus placeres, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Hechos 2:4 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Recibir, hermano, la palabra de Dios, recibirla significa aceptarla, creerla, practicarla. Esta gente ahí que se narra en Hechos 2, verso 41, la recibieron y fueron bautizados. Ahí cuando el sermón de Pedro a esa multitud. También señala la acción de quedar en posesión de la palabra, de retenerla, de aplicarla, de obedecerla. La palabra de Dios no debe ser únicamente para ser escuchada, debe de ser recibida, como dije recién, debe de ser vivida, debe de ser creída.
practicar, y ahí va a ser bendición. Si no, va a ser una acumulación de conocimientos, en este caso religiosos, tal vez bíblicos, tal vez teológicos y tal vez buena teología, pero si no la practicamos, de poco o nada nos va a servir. Así es que, hermanos, recibir, aceptar, aplicar y vivir la palabra, vivir conforme a la palabra. Digna de ser recibida por todos. Allí en 2 de Corintios capítulo 5, verso 14, dice, por todos, porque por todos murió Cristo. Y por todos murió, dice el verso 14, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió. Cristo murió por todos. Y yo estoy entre esos todos y usted también. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. Entregaron su vida a Cristo. Viven conforme a su voluntad. Entonces, que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos o por ellos. Hermanos, vivamos para Él. Sí, disfrutemos lo que es lícito, lo que es correcto, lo que el Señor dice que podemos hacerlo, que no nos va a causar mal, porque no son mandatos caprichosos, esto sí, esto no, porque se me ocurre a mí no, sino que no hagan esto porque le va a hacer mal. Esto no le va a llevar por buen camino y no le va a llevar a un buen destino. Otra vez, por todos, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya hemos dicho, vamos a decir más adelante, que no todo está perdido, aunque todos hayamos pecado y todos estemos en este grupo de que habíamos desobedecido y estábamos apartados de la gloria de Dios. También en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que quienes todos procedan al arrepentimiento. Esta palabrita corta, todos, nos dice muchas cosas. Por todos murió, yo estoy entre estos todos. El Señor se tarda, algunos dicen, bueno, pero dicen que Jesús viene y todavía no ha llegado, ¿y por qué no ha venido? ¿Saben por qué no ha venido? Yo algunas veces cité algún ejemplo por dar alguna explicación mejor. Si hubiera venido Cristo hace 50 años, ¿cuántos ya habían aceptado a Jesucristo? Levanten su mano. Yo sí, pero pocos o nadie. Si hubiera venido hace 20 años, ¿cuántos ya habían aceptado a Cristo? Ya hay algunos más. Hermanos, Jesús no ha venido todavía. Él nos retarda su promesa y no seamos egoístas diciendo, ven Señor Jesús, ya no se aguanta más, ya no se puede más vivir en este mundo. Cada día una cosa rara, una cosa distinta. Yo tenía en mi mente que hoy día hay tantas cosas, hermanos, que pueden producir cosas terribles.
No sé si tenía un presentimiento o el Señor me estaba hablando de alguna forma. Antes de la caída de la Torre Gemela en Estados Unidos, yo estaba ahí, estábamos en pleno Sipo y estábamos mirando la televisión. En pleno Sipo estaba en la clase, pero yo estaba ahí justamente en un recreo y estábamos mirando cuando un simple avión de pasajeros tocó una torre y chocó otra torre. Y las naciones, ¿qué arma más mortífera? Una nación tenía para destruir 200 veces toda la población del mundo y afectar en cuanto a la radiación, de tal manera el planeta, si caía en todo el mundo, que no habría sobrevivientes. El otro día, hermanos, un hombre agarró un camión y hizo lo que no voy a decir, ustedes habrán escuchado. Un hombre, tal vez desequilibrado, parece que no es por motivos religiosos o del ISIS o alguna cuestión de eso, sino que se enloqueció y se divorció de las mujeres, agarró un camión y mató, ¿cuántos? 84, 86 personas. Noticia a todo el mundo. Hermanos, cualquier cosa puede ser utilizada por el diablo o por alguna persona desequilibrada para destruir mucha gente. Hemos llegado a una situación, hermanos, terrible, espantosa, muy dolorosa, hermanos. El Señor no retarda su promesa. Tal vez su hijo no es salvo, tal vez su hermano no es salvo, tal vez su papá o su madre no es salvo. Él no retarda su promesa. Y si la retarda para que usted le hable a Él. No sea egoísta, quería decir. Yo soy salvo y Señor no se soporta más. Ven cuanto antes. ¿Y el resto de tu familia es salvo? ¿Y los vecinos y los millones que todavía no son salvos? Él es misericordioso y compasivo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y voy ya finalizando, hermanos. Que Cristo Jesús vino al mundo, un testimonio de la encarnación de Cristo. Dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. La ley no podía salvar. La ley marcaba lo que era delito y lo que estaba mal en contra de Dios y lo que estaba bien, pero no tenía poder para salvar. Había un atenuante de los sacrificios que ofrecían los sacerdotes. Se dice que ríos de sangre corrían por la cantidad de sacrificios que se hacían. Y otras religiones también, pero no solo animales, sino que hasta los niños los sacrificaban para aplacar la ira de sus dioses. Pero ahora, hermanos, Cristo derramó su sangre una sola vez y para siempre, para que yo pueda ser salvo, creyendo en Él, creyendo que Él murió en mi lugar, creyendo que Él murió por mí, y usted también. Dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, aquel que se encarnó, fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y espiritualmente habita entre nosotros. Porque hay versículos bíblicos que nos apoyan en esto. Donde haya dos, dígalo, o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dijo el mismo Señor Jesucristo.
En Lucas 1:23 dice: en Cristo Jesús Dios hizo acto de presencia. ¿Cuál fue el mandato de los ángeles? Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Llamen su nombre Emmanuel, porque Dios, o quiere decir que Dios está con nosotros. Y hermanos, Dios está con nosotros. A menos que usted no quiera que Dios esté con usted. Dios está. Dios quiere estar en nosotros, con nosotros, dentro de nosotros. Por último, ¿para qué vino? Para salvar a los pecadores. Juan capítulo 12, verso 47. Porque no he venido, Jesús dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ya había muchos que estaban juzgando al mundo previo a la venida de Jesucristo. El diablo fue el primero de juzgar y de hacer pecar a Adán y Eva, y después tantas cosas, hermanos. Pero Jesús dijo: yo he venido a dar mi vida, yo he venido a salvar al mundo, no he venido a condenar. Jesús no vino a condenarlo. Y si leemos la palabra, no es para que usted se condene, es para que entienda, comprenda, se aparte, se está andando mal del mal y sea salvo. Amén. Juan capítulo 6, verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y hermanos, no lo interpretemos como una cosa de futuro. Yo soy creyente y voy a tener la vida eterna. Estaba escuchando hoy una entrevista de una persona que habla de Dios, de Jesucristo y qué sé yo, pero es la reina de las bailanteras, yo qué sé, no sé qué tipo de fe tiene. Pero hablaba mucho acerca de esto. Pero la palabra de Dios dice: el que cree en mí tiene vida eterna. No es que tendrá, porque decía esa persona que va a tener, y un día habla de la eternidad y qué sé yo. Pero hermanos, hoy, si usted aceptó a Cristo como Salvador, ¿cuántos han aceptado a Cristo como Salvador? No importa cómo, ni cuándo, ni qué manera. Usted tiene la vida eterna, no es que va a tener. Usted ya la tiene. Ya la tenemos. Yo ya tengo vida eterna. La eternidad de Cristo vive en mí. Yo desde que fui salvo tengo vida eterna. Y bueno, ahora estoy viviendo en la carne, pero ya tengo, es mía la vida eterna. A los pecadores, Cristo les dijo, Mateo 9:13, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Un poco no he venido a buscar justo. Algunos se justificaban y decían: yo no he pecado. Y algunos, yo hablé a algunas señores y otros han hablado: ¿y qué me llaman pecador? Yo no soy pecador, yo no he hecho nada mal. Al contrario, hago bien, pero hemos nacido, hermanos, en pecado. Pablo dijo: Cristo vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quisiera terminar leyendo el capítulo, o parte del capítulo 2, de ahí, tal vez en la misma página de 1 Timoteo capítulo 2.
como conclusión sirven. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué cosa? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por quién, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos queridos, es un sencillo mensaje, sin duda alguna, comprensible. Quiera Dios que el que todavía no ha aceptado a Jesucristo como Salvador, que todavía no anda en la senda que Él nos ha trazado, pueda en esta noche. O tal vez anduvo, pero ahora anda ahí. Que nos encaminemos, nos encaucemos, porque ahí vamos a asegurarnos la vida eterna. Estemos de pie. Estemos orando. Si hay alguna persona, inclinen su rostro, cierren sus ojos, para no distraernos, no es que hay que cerrar los ojos, porque sí, para que nada nos distraiga, hermano. ¿Quiere alguien entregar su vida a Jesucristo? ¿Aceptarlo como Salvador si nunca lo ha hecho? ¿Quiere hacerlo? Levante su mano, yo quiero orar por usted. Si nunca lo ha hecho, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay dos personas que levantan su mano, alguien más quiere hacerlo. Hoy es el día, hoy es el momento. Padre Celestial, 3 ahora. Bendice estas 3 personas. Bendícelas, Señor. Si algo no entendieron, aunque ya han concurrido a los cultos, pero tal vez ese es el momento de entregar su vida a Jesucristo, porque hoy comprendieron cómo era el plan de Dios y que el plan de Dios es para ellos, y el Señor retardó su promesa de venir para salvarlos a ellos, para que todos procedan al arrepentimiento. Bendícelos, perdónales, sálvales, ayúdales, fortaléceles. Y a todos los demás hermanos, ayúdanos, Señor, para que podamos ser fieles hasta el fin.